Vamos a comenzar saludando a todas las personas que vayan a ver posteriormente esta grabación. Hoy me encuentro con mi gran amigo Felipe Vicencio, economista, escritor, filósofo, un pensador moderno, el hombre podcast, el hombre que cuando habla captura la atención. Y hoy estamos, Felipe, aquí para tratar un tema que es muy interesante desde mi perspectiva y es el odio. Tú lo planteaste con una metáfora donde hablaste de el oído y por qué las personas odian cuando no las escuchan. Lo que yo te comentaba, para poner en contexto a la audiencia, es que se ve mucho en redes sociales esta manifestación de gente que transmite esta sensación de odio a través de sus comentarios, sobre todo cuando participan en comunidades, y que seguramente la psicología podría explicar muy bien, pero hoy día nosotros queremos saber qué opina la filosofía al respecto. Entonces, una vez habiéndote presentado, mi querido amigo, te doy la bienvenida y el micrófono es tuyo. Sí, hola Claudio, gracias por la invitación. Siempre para mí conversar es un privilegio humano, ¿no? Que incluso respecto a este tema, el odio se ha transformado en un espacio moral. Odiar está bien, ¿no? Odiar es permitido. Y las redes sociales son pruebas fehacientes de eso, de cuando el odio está permitido por una suerte de validación, ¿no? Y entonces, cuando yo estaba jugando contigo, cuando estábamos conversando, y decía odio y oído usan las mismas letras, y entonces estaba jugando con eso, y efectivamente uno puede terminar odiando a quien no te escucha. Y es interesante eso, o sea, por el oído, alguien que no te escucha. Y tú me dices, pucha, desde la filosofía, y la filosofía para mí, yo no soy filósofo, trato de filosofar, que es un poco más distinto, pero la filosofía es pregunta. Entonces uno dice, ¿qué habrá en el odio? ¿No? Y ahí aparece esto del no ser escuchado, porque el odio tiene una energía. Uno no dice estoy enojado. No, cuando uno dice odio a esta persona, está incluyendo una energía superior a la molestia, al enojo, a la irritabilidad, no sé. El odio tiene como palabra, contiene una energía y una fuerza que permite, pareciera, decir algo en un tono mayor, con un mayor volumen, ¿no? Y le da un cierto grado de autoridad al odio, porque el odio en los días de hoy empieza a adquirir autoridad. Quien odia ejerce una autoridad que además es validada por otros que odian en conjunto eso mismo que odia esta persona. Porque hoy día tenemos tribus de odio. Y es bien paradójico esto, porque el mensaje cristiano que dominó nuestra existencia, la nuestra, y desde hace unos 2000 años más o menos hacia adelante, su principio fundamental era el amor. Claro. Y entonces es bien interesante, porque el amor al prójimo, el amor como bálsamo, ¿no? El amor que no te permite odiar. Y ojo, Buda te dice lo mismo. No es bueno odiar porque es como un veneno para el alma. Odiar también te envenena. Pero el amor se volvió algo superfluo, el amor se volvió algo débil, el amor se volvió algo con poca consistencia. Y entonces el odio, que tiene toda esta energía, y acuérdate que hablábamos entre el amor y el odio hay un solo paso. Y alguien podría decir es que amor y odio es la misma cosa, solo que es una expresión distinta de lo amado. Es bien complejo, porque y ahí te aparece no me escucha, no me ama. El odio tiene algo que ver con eso. En política se usa mucho. ¿Por qué? Porque yo odio al que mató a mi padre. Si yo lo transformo y lo transmuto al amor, no tengo aprecio por esa persona porque no me ama, porque fue capaz de De matar a hacerte mi daño. padre. Y eso te hizo daño. Exacto. Y no me ama. No hay una demostración de amor ahí. Lo transforma en odio. ¿Ah? Esa es la forma de decir no me ama. Y me estoy yendo a un lugar que no tenía idea que lo iba a decir, pero efectivamente hay algo ahí. Hay algo ahí
en que el odio es una manifestación de dolor que muchas veces hace sufrir. El odio no es inocuo, o sea, te pone en una emocionalidad compleja. A mí no me gustaría odiar, yo no odio. De hecho, a mí las cosas que me molestan mucho, 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 me dan pena, pero no odio a nadie, no tengo la capacidad de odiar. No tengo a lo mejor la energía, estoy más viejo a lo mejor, pero no, no me da para odiar, no tengo esa energía. Pero el odio es una capacidad que se desarrolla o el odio es inherente al ser humano. No, yo diría que los seres humanos tenemos formas de expresarnos y a una forma de expresarnos le llamamos odio. Por lo tanto, así es como las palabras dijeron que esto que me pasaba, uso la palabra odio para expresarla. Por lo tanto, lo que sí existe es la expresión interna de hacia algo, ¿no? De que no me gusta, de que me molesta, que me gustaría que no estuviera, que es lo que hoy día llamamos cancelación, Ujú. que es la cancelación también, es una forma de aniquilamiento, es una forma de matar. Y por eso te decía que podrá ser cuestionable el dogma religioso, podrá ser cuestionable que no nos hayan permitido morir por la eutanasia, que no nos permita, no a mí, pero que no permita a las mujeres abortar. Será todo eso, todo lo que tú quieras. Pero de una otra manera, te ponía en un lugar de reflexión desde el amor. Y no Claro. lo hace solo el cristianismo, el budismo también lo hace. Y en realidad casi todas las sabidurías en el mundo, y no solo el mundo occidental, el odio es una imposibilidad. Lo veo más desde ese lugar. Por lo tanto, efectivamente, la lógica del perdón, la lógica de la compasión, también son elementos bien interesantes para hablar de odio. En Chile se habla mucho de odio. Hay un odio las campañas políticas eran el odio a los unos y el odio a los otros. Claro. Uno representaba un espectro de la política que hay gente que odia a los, no los voy a mencionar, y la otra que odia a los, tampoco los voy a mencionar. De hecho, fue un debate en odios. En los odios fue la manifestación del odio. Entonces, los que votaron por uno era porque odiaban al otro. Claro. Es muy fuerte eso, porque el odio es una ausencia de la reflexión. De hecho, el expresidente uruguayo, se me olvidó el nombre, que falleció hace poco. ¿Cómo se llamaba el presidente uruguayo que falleció hace poco? José, Ya, él, ya, él, sí, sí, no se me olvidó, no lo sé. Él decía, yo aprendí por la vida que tuve a dejar de odiar, porque odiar te estupidiza. El odiar aleja de ti la capacidad de reflexionar sobre eso otro, sobre ese otro que veo frente a mí y que me provoca esa emoción. Yo dejé de hacerlo porque no quería ser más un estúpido. Y Pepe suena Mujica, fuerte, Pepe Mujica. Él Pepe decía Mujica. esto, y ojo con esto. Y es bueno usar a pensadores como él que están en un lugar que es más cercano a los que odiaban a unos. Y él hablaba de que el odio te estupidiza. ¿Por qué? Porque efectivamente el odio tiene algo como de enceguecer, tan fuerte la energía que muchas veces se expresa con ira. La ira nace un poco de, que son como bien amigos, no sé si eran primos hermanos, el odio y la ira, porque la ira también tiene una irreflexión en su manifestación. La ira es impulso, a lo mejor la ira es un impulso mecánico, y el odio es un impulso intelectual, pero que trata de provocar en el otro daño. Ahora, que justo mencionaste algo que a mí me parece muy interesante. Tú dijiste que el odio es un impulso intelectual, o podría interpretarse de esa manera. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que mientras más odiamos, menos intelecto le estamos poniendo, o el intelectual odia más? Sí, no, yo, es que esto es bien entretenido hoy. Hoy es más claro, pero el odio se transformó en moral. El odio es moralizante. Juntémonos los que odiamos y tenemos todo un marco moral, teórico, ideológico, que sustenta nuestro odio.
y por lo tanto lo alimenta. Ya no odio solo, somos varios los que odiamos esto. Por lo tanto, está bien odiar porque somos muchos. Claro, Claro. Y en el odio uno podría, entre comillas, como bien dices tú, se alimenta, el odio se alimenta absolutamente. Pero también te lleva a ese lugar de una irreflexión compartida y que por eso pasa a ser sensatez. O sea, hay tantos odiando igual que yo esto, que entonces parece que estamos bien en mantener este odio, porque ahora se vuelve, tiene justificación, el odio como justificación. Y entonces ahí aparece Mujica, y Mujica dice, el odio te estupidiza, o sea, te vuelve un estúpido. ¿Y el estúpido quién es? Es, entre comillas, el incapaz de reflexionar. Y como diría el Buda, ojo, el odio envenena tu alma, te envenena, envenena tus pensamientos, te hace mal. El veneno provoca la muerte al final de cuentas. claro. Pero hay algo en eso, y ahí vuelve lo del principio, el no escuchado, es que el odio lo que está tratando es de instalar algo que aparece desde el temor. Entonces, odio a los unos porque no quiero que vuelvan. Odio a los otros porque no quiero que estén. Pero hay algo disfrazado ahí que es temor. No quiero que ocurra esto. Por eso los odio. El odio le da una magnitud a un argumento contrario que te pone, te paraliza, te dice, sí, no, me provocas temor. Entonces, el odio es bien interesante porque se puede usar para miles de cosas. También se puede usar para eso, para infundir temor. De hecho, en la política, si hay algo que se hacía, era decir, vienen estos, pero ese simple decir eso no tenía. No, yo odio a los unos, yo odio a los otros. Y eso tienes razón, hay que votar por este o esta, Sí. ¿ya? Sí, de hecho, como yo tengo la esperanza de que luego esta publicación sea vista por gente de distintos países, me imagino que el odio es una cuestión que se fue volviendo transversal con el tiempo y no creo que exista una nación hoy en el mundo donde la política no tenga un componente de odio. Por lo tanto, me parece que le acertamos en el tema central, porque, como decía, es muy transversal. Pero volviendo al tema de la escucha, eh, yo reflexionaba el otro día con respecto a por qué hay gente que ocupa el odio como una herramienta de comunicación. Y es porque ya trascendimos de una época donde tú odiabas por otro tipo de conceptos, como políticos, religiosos, qué sé yo, y hoy día estamos enfrentando una nueva generación de odiadores, que es lo que me llevó a conversar contigo este tema, y que son estos famosos haters de redes sociales, que para mí es un fenómeno muy interesante, porque hay gente que de una u otra forma se profesionaliza en buscar que odia. Y cuando tú hablabas de, así metafóricamente, que oído tiene que ver que la gente odia a quien no le escucha, surgen varias preguntas. Y yo me preguntaba, mientras reflexionaba al respecto de este tema, ¿a quién odias más? ¿Al que no te escucha o al que te escucha pero no te entiende? O no, o que te escucha pero que no comparte contigo la misma opinión. Sí, lo que pasa es que el odio se sustenta en la representación de algo. O sea, yo odio, lo que odio es lo que esa persona representa, lo que me provoca. Entonces, todo lo que tenga relación con esa persona, cosa, pensamiento, lo odio. Entonces, es una representación. Odio lo que eso otro representa. Entonces, efectivamente, cuando tú le hablas a alguien y no le da crédito a lo que tú dices, te enoja, te enfada y tú dices, odio a esta persona, pero también porque usamos la palabra odio hoy día para decir todo. O sea, hoy día, no, odio a mi mamá. Porque no me deja salir con mis amigas. Odio a mi mamá porque no me compra un teléfono, ¿no? Entonces, y tú usaste la palabra, porque esto, hate es odio. Sí, claro. Y hater es odiadores.
o odiador. Entonces, se instaló el concepto como una forma de manifestar algo, manifestar pena, frustración, molestia, pero se instaló la palabra odio y ahora es un mínimo común denominador de todas las anteriores. Entonces, tú le pones molestia partido por odio, es uno a uno, era lo mismo, pero Claro, como estamos en la época de reducirlo todo a la más mínima expresión, como una ecuación, queremos un solo denominador común, odio. Y ese es el que se instaló desde el hate. Entonces, y ahí habla de la transversabilidad a nivel mundial de esta forma de expresarnos. Y el odio tiene esta fuerza que te decía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en redes sociales uno no pone, me molesta lo que dijiste. No, uno pone un tal por cual, no tiene idea dónde estás parado, típico de tal, de tales o cuales. Tiene que tener una energía que permita ser escuchada. Por eso vuelvo a eso. El odio tiene que ver con la necesidad de que se escuche lo que odio, porque pareciera ser que eso que no se me escucha está siendo normalizado y ujú, es algo que nos hace daño. Entonces uno podría decir que el odiador, desde ese temor también, está tratando de decirnos algo. Y ahí es donde yo creo que aparece la inteligencia en el sentido de decirle al odiador, ¿sabes qué? Para un poco y trata de decirme lo que me quieres decir realmente. Porque si lo encasillamos en que tú me odias y no me dices por qué me odias, o qué es lo que yo represento para que me odies, y lo otro es que esto está tribal. ¿Qué significa? Yo odio porque mis pares odian. Y es lo más cercano a la ideología, que ya Maturana decía que la ideología como condición tiene no pensar fuera de ella. Y por lo tanto, y además te digo qué pensar. Y entonces el odio también se transformó en una especie de ideología del odio. Es como, creemos en esto, odiamos a los contrarios. ¿Y por qué? Por una cosa que es más sencilla todavía, que vivimos en la dualidad permanente. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? En el medio no hay nada. sí. Mira, a mí me llama mucho la atención, ahora que mencionas la ideología, creo que se está generando, gracias a la intervención de la tecnología, nuevas ideologías basadas en el odio a lo que simplemente no me gusta, pero que me permite, al odiarlo, unirme a otro. Sí, claro. ¿Y dónde se ve esto? Yo estuve haciendo una revisión de redes sociales para ver comentarios, ya, y no por morbo, sino que por como acompañamiento a la reflexión. Y me di cuenta de que hay personas que generan un contenido basado en información que es muy neutral, cosas que en realidad no generan ningún impacto, pero aún así hay personas que manifiestan un odio tremendo por el autor y no por el argumento que éste expresa. Entonces, un desconocido no tiene idea de quién eres, pero aún así odia, y ese odio crece en la medida en que alguien manifiesta su aprobación a tu odio, ya sea con un corazoncito, con un pulgar hacia arriba, qué sé yo. Y es como una nueva forma de buscar reafirmación, o no sé, no sé, no sabría cómo definirlo, pero me da la impresión de que si no puedo yo obtener aprobación y reconocimiento haciendo algo por mi cuenta que sea bueno y que traiga a los demás, bueno, mejor odio porque es más fácil. Sí, pero mira, aquí hay una cuestión que es esencial y algo que uno no puede aislar de la discusión. En el mundo se han debatido por años dos modelos económicos. Uno que habla de un suerte grado de socialismo, comunitarismo, Ujú. un algo como que pareciera ser transversal, más homogéneo, sin distinciones tan claras, ¿no es cierto? Versus el otro que dice lo importante es el desarrollo personal y que cada quien, en virtud de sus competencias, sus habilidades,
pueda desarrollar su propio proyecto de vida. Y claro, uno habla de yo conmigo en ese desarrollo y este otro diría, y por eso es que esta es seductora, y por esto el otro seduce a los jóvenes, porque los jóvenes todavía desde la casa no entran al mundo de lo individual. Y entonces para ellos lo colectivo es bien natural, es como les nace natural que hagamos cosas juntos y que el bien de la humanidad sea para todos, porque están en un espacio vital que les permite ver la realidad así. La misma universidad es con mis compañeros que estamos estudiando esto. Entonces hay una suerte de un todos haciendo algo unitario. Pero cuando entras a la adultez y no está este otro modelo, y está el modelo A o B, el A que hoy día se llama capitalismo, donde te dice, ojo compadre, aquí están todas las herramientas, la sociedad lo dotó de herramientas para que usted ahora vea cómo le hace para ir proyectándose en el futuro. Entonces, lo que pasa es que lo que tú dices es crucial, porque los modelos económicos se transformaron en modelos morales, pero también modelos filosóficos y modelos políticos. No es solo un modelo económico, no es Claro. simplemente una forma de generar riqueza, sino que es el self-made man, el concepto del hombre que se hace a sí mismo. Y efectivamente en el capitalismo es propio de él, eso es una forma de representación súper clara de lo que es el capitalismo como concepto, que es, que es igualitario, entre comillas, dice, todos tienen las posibilidades, es cosa tuya, si las tomas las dejas, y ahí aparece que pues, si puedo o no puedo, si tuve lo mismo que tú, ahí aparece esto de la educación como ese elemento que podría permitir que todos cuenten con las mismas condiciones para el desarrollo capitalista, pero en el otro modelo dice, no, no te preocupes, si tú no puedes, yo te ayudo. ¿Ah? No, y eso es muy seductor. Uno es solito y otro con, pucha, si necesitas ayuda, te ayudo. Entonces, ¿por qué hago todo esto? Porque es como pensamos hoy también. Y el problema, y aquí es la paradoja, que aquellos que están en el B de lo comunitario, de lo socialista, de todo eso, son hoy el más puro ejemplo del capitalismo, cuando generan a través del odio estas tribus de odiantes con una idea, el ambientalismo, lo que tú quieras, pero ejercen su individualidad y lo que piden es el respeto irrestricto a su individualidad. A Y su lo que buscan, exacto, que era el de aquí. Y por lo tanto, esa es la gran paradoja que vimos en el día de hoy, que el que soñaba con esto, está aquí soñando con esto. Está en este modelo soñando con esto otro. Entonces, ¿qué busca? Un comunitarismo capitalista. Es yo, individuo, libre, soberano, con derechos, ¿no? Pero con otros que piensan igual que yo. Ahí está mi socialismo. Y armo estas tribus de odiadores y que pueden estar en contra de lo que sea. Pero genero comunitarismo, genero ese socialismo, pero desde las individualidades que se juntan. Y por eso que hoy día existe este concepto de tribus. O sea, pero ¿cuál es el problema con las tribus? Que entre comillas me junto siempre conmigo mismo. Y el que no se parece a mí, lo odio. Porque es mi forma incluso de diferenciarme y de darle potencia a esto que creo. Que es bien particular. Por eso te hice todo ese relato, porque aquí hay paradojas donde no sabemos para quién trabajamos muchas veces. Y ese espacio virtuoso genera lo que el mercado necesite, el mercado lo da. Entonces, si yo hoy día soy animalista, industria para animalistas, que es una de las industrias que más ha crecido este último tiempo. Miles de millones de dólares en el mundo gastados en el mundo animalista. Entonces, quiero ser vegano, no, porque las vacas y todo eso, industria alimenticia para veganos, los alimentos más caros del Claro, supermercado para veganos. No, es que yo no quiero impactar huevos de gallinas felices. Vendámosle huevos de gallinas felices, po. Y la claro. masa que siga consumiendo estas de gallinas tristes. Pero
A lo que voy es que el mercado, en ese ejercicio maravilloso que tiene, Sí, crea lo que necesita el mercado. Y el problema es que los A están con los B. Y ese mercado fantástico los nutre a ambos, a ambos. Está el sí, del por supuesto. El Ferrari y el yate de lujo, está en el mismo lugar que el que está viviendo en una granja con huevos felices y todas esas cosas. Ambos son parte de ese mercado maravilloso. Y eso es lo que no hemos podido distinguir. Y más bien lo que estamos viendo es su extinción, porque el mercado, y no lo digo como alabando el mercado, sino que el mercado, como nos despojó de Dios, porque el mercado nos despojó de Dios, no los socialistas. El mismo mercado nos despojó de Dios porque necesita un individuo omnipotente. Y entonces, no, es que los socialistas no son creyentes, y esto es mundial, ¿eh? No, ellos son los que no están de acuerdo con los curas, ¿no? El mercado no necesita a alguien que le pueda hacer pensar al consumidor, que lo pueda hacer reflexionar sobre sus propias acciones, que le dé un sustento moral para su actuar ético. El mercado es amoral. De hecho, cuando uno presiona el concepto de libertario, es tu propia autonomía. La expresión más pura de eso es que no necesitas Estado, no necesitarías leyes porque las cosas se harían por consecuencia propia, porque supuestamente habría un bienestar para todos porque yo procuro mi bienestar. Y que no es lo de Adam Smith, ¿no? Adam Smith era un filósofo, no era un economista. Pero lo que voy es que de una otra manera no sabemos dónde estamos. Los haters ganan plata en el mercado. Un buen hater tiene una cuenta con millones de seguidores y le Sí, por pagan por supuesto. ser hater. Eso ya es, uno podría decir, pero eso es una anomalía. No, 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 no. Po. Es la expresión de la libertad que perseguimos. Y los A y B buscábamos la libertad del hombre, la no restricción. Y hoy día no sabemos qué hacer con eso. Y ese es la paradoja que vivimos los seres humanos hoy, que no sabemos dónde estamos, no logramos entender las guerras. De hecho, las vemos por televisión. No lo digo como viejito que dice eso, sino como que todo se vuelve normal. El odio se vuelve normal, una guerra se vuelve normal, y están los que la explican, los que odian a los que atacan, los que odian a los que se defienden. Es bien interesante lo del odio, pero ojo, la idea antigua era el amor como catalizador de la emocionalidad, y hoy día es el odio el que pareciera ser que está catalizando mis emociones, mis deseos, mis frustraciones principalmente. Estamos en una época Claro. de grandes frustraciones. Tenemos sociedades completas frustradas. Los jóvenes, ¿para qué decirlo? Ahora, ¿quiénes crearon a esos jóvenes? Los que estamos hablando hoy día en este podcast. Justamente, justamente se crearon las condiciones necesarias para que las estas generaciones de gente frustrada tuviera la posibilidad de crecer así. Mira, ahora que entendemos mejor que el bien y el mal están comoditizados, que son bienes de consumo y que son rentables, ¿qué pasa o qué crees tú que va a ocurrir en el futuro cuando las personas empiecen a pensar qué tan válido es prestarle atención a aquello que odias? Porque hoy día los haters existen porque siempre hay alguien que los responde. O sea, los haters no existirían si la gente los ignorara. Pero ¿hasta cuándo crees tú que esto se podría estirar como para que se sigan sosteniendo? ¿En algún momento se impondrá el mal sobre el bien? ¿Ganarán ellos? ¿Ganarán los otros? Mm, sí. Mira, yo creo que ahí es donde está el experimento fallido, en lo que tú acabas de decir, el bien y el mal. El cristianismo tiene un pecado capital, que es que nos hablaba del amor según el Mesías, pero estableció el bien y el mal.
como conceptualización, como algo que existe. Y por lo tanto, lo que tú me preguntas es, eso está tan instalado, el que odia está en el bien, respecto al odiado que está en el mal, porque lo que se está representando ahí es diciéndole, oye tú, te odio por esto porque tú estás en el mal. Esa es la fuente de mi odio, que tú estás mal, tú estás en el mal. Entonces, es muy divertido, por eso te digo, nuestro discurso sigue siendo dogmático, sigue siendo religioso, seguimos utilizando al Dios y al diablo, le ponemos bien y mal, Dios y el diablo, y lo usan los unos y lo usan los otros. Entonces, es paradójico, por eso te decía que esto que parecían cosas distintas, hoy día viven juntos. Y quién es quién ya no se sabe muy bien. Ahora, yo creo que lo único que puede salvar al mundo es que los seres humanos recuperen su humanidad. Y eso significa algo que se perdió y que las redes sociales destruyeron. Las redes sociales, ¿ah? No los podcasts o un programa en YouTube, es la ausencia de conversación entre humanos. ¿Pero en qué? Entre humanos distintos. Es la diversidad que no la entendimos. Creímos que la diversidad era que toda forma de representación humana debía ser admitida en el reino de los cielos. ¿Cuál arca de Noé? Toda la diversidad humana expresada. Eso es la diversidad. Y no, yo creo que la diversidad, ¿por qué es tan friccionada? Porque la diversidad real de los seres humanos es el pensamiento que los seres humanos, cada uno en su individualidad, tiene respecto a la realidad que observa. Y que tenemos miradas distintas respecto a lo que observamos. Y eso es lo que se anuló, porque hoy día lo que hacemos es igualarnos. Entonces, tenemos amigos del otro, de los otros. Si yo soy de los unos, yo ya no casi no tengo amigos de esos. No, porque hablar con este tipo terminamos peleando. Sí, Y ahí está, po. Es que tenemos que volver a pelear, pero desde las ideas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, uno debe llegar siempre a conclusiones tales como no estar de acuerdo con lo que piensas. claro, o sea, a ver, en el ideal, el escuchar al otro y no manifestar odio por esa diferencia de pensamiento sería lo que nos ayudaría a recuperar en parte nuestra humanidad. Pero yo pensaba en lo siguiente. ¿Es posible realmente escuchar bien a alguien con quien tú no compartes ningún valor fundamental? Hay que hacer el esfuerzo. Bueno, por eso es lo que te decía, es que tú das en el clavo en algo que es lo que está invisible de por qué no vemos salida. Yo le decía a mi madre, hace unas semanas atrás, le decía, mamá, acuérdese que usted es la que me convenció a mí de que era mejor que los papás se separaran, porque así no iban a pelear tanto. Y nos convencimos de eso. Y hoy día, si tú te das cuenta, yo diría que no sé, yo hablo desde mi realidad, pero a mí me da la impresión que el 60% de niños hoy es hijo de padres separados. O sea, lo normal es estar separado, no casado. Claro, ¿Por qué? Porque mi madre, que tiene 70 y tantos años, es de los matrimonios que empezaron a separarse después de 20 años de casado. Prácticamente la generación que se casó en los 70 se empezó a separar a fines de los 90, de los 80, 90. Y eso tiene una consecuencia así de casi exponencial. Y la duración de las relaciones con hijos fue decreciendo, decreciendo. Ya no se separaban después de 20 años, después de 10, de 7, de 5, de 3. Y hoy día, ¿qué dicen? No me quiero casar, no me voy a casar. O sea, pero esto no es menor, porque esto tiene que ver con, parece un aprendizaje de los jóvenes de decir, no quiero tener un hijo para separarme después, porque no era gratis separarme.
Entonces, por muy convencido que esté mi hijo de que en realidad, pucha, Felipe, era bueno que nos separaron, que tú ves que con tu papá peleamos y todo eso, qué es lo que hay implícito detrás de eso? Que frente al conflicto, dejo el conflicto para no abordar el conflicto. Y eso es todo lo que aprendemos durante la vida de maneras subliminales, que no se ven, no fuiste a una clase para entender esto, sino que la propia vida te hizo entender, y por eso lo que tú dices es que hoy lo que no queremos es tener conflictos. Nosotros estamos en una era hoy de no dolor. Tú sabes que las operaciones de cirugía plástica en adultos ya no es la jovencita, no, en adultos, 50 años para arriba, hombres tomando pastillas de testosterona para tener los músculos que tenían a los 20, mujeres arreglándose enteras, tirándose, poniéndose, sacándose, para verse jóvenes. Eso es una negación del yo, y alguien me podrá decir, ay, es que es legítimo que yo me quiera ver distinta cuando me veo al espejo. Sí, eso es legítimo, pero ¿qué es lo que tanto te duele que ves ahí? Si es simplemente el paso de los años. Entonces, no es que me duele, pero ¿por qué me duele? ¿Qué me hace sentir que me duele? ¿Es acaso que mi abuela, que murió ya hace unos años, se habrá hecho esa pregunta cuando se miraba al espejo de hoy no soporto verme así? Antiguamente esa pregunta no existía porque no existía la solución. Y hoy día está a la mano no ser viejo, pero esto es no sufrir, es no dolor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los jóvenes está muy difícil la cosa. Está muy difícil porque tienen unos pésimos referentes. Sus padres no quieren sufrir. Un padre cuando le pasa el celular al hijo es para no sufrir, porque si no se lo pasa, tiene que hacerse cargo del hijo, tiene que jugar con él, tiene que entretenerlo, tiene que, oye, si estoy raja, estoy cansado, no sé, toda la Claro. semana estoy en la pega, y me que el fin de semana el cabro chico, le compro un PlayStation, le paso el celular para que, como decimos en Chile, no hueve, porque no quiero sufrir, no quiero molestarme, no quiero estar incómodo. Esto es muy y ese es el problema, Claudio, porque hablar incomoda. Hablar algo difícil con la pareja, si lo podemos evitar, evitémoslo. Porque ¿para qué vamos a estar peleados? Chuta, y si haber estado peleado o haber tenido un conflicto nos liberaba del conflicto, pero no, no. Y te voy a llevar a un lugar más antiguo todavía. Todos aprendimos a mentir desde que nacemos, desde que tenemos conciencia de nosotros mismos, aprendemos a mentir cosas tan simples como las travesuras infantiles. Le quebraste una cosita de cerámica a tu mamá de este tamaño. Desde niño aprendiste que eso no estaba bien y que tenías que ocultar tu crimen. Claro. Ojalá no te pillaran. La travesura, ojalá no te la pillaran. ¿Y qué significaba eso desde un principio? Era aprender a mentir. ¿A ocultar qué? A ocultar un hecho que te iba a provocar un conflicto. ¿Qué era? Que te retaran, que te castigaran, que te dejaran sin algo. Y entonces somos evitativos. Y eso, los jóvenes de hoy, ¿para qué decir? Que crecieron con todas las condiciones materiales del siglo XXI, que es un tema que no es menor. Ellos crecieron con condiciones materiales que en los 80 o en los 70 eran impensadas, eran solo propios de gente con mucho dinero que pudiera tener esos estándares de vida. Y hoy día una persona de clase media en cualquier parte del mundo tiene un estándar de vida que era de lo que vivían los ricos en los años 70. Claro. Pero no sabe que es así y cree que tiene poco. Sí, es que ahí, mira, damos una vuelta. Si tú te das cuenta, siempre todas estas vueltas terminan en algo que a mí me parece que es un factor común denominador, y es que todos estos cambios en el comportamiento de las generaciones termina teniendo un sustento en el propio mercado, como tú lo decías,
Y hoy día, para todo, hay algo disponible, incluso cuando tú quieres delegar la responsabilidad o delegar el dolor, lo que tú decías hace un rato. Entonces yo le compro a mi hijo un iPad porque quiero delegar ese dolor, que lo absorba la tecnología, y eso para mí es un calmante emocional porque no me estoy haciendo responsable, tampoco sufro tanto, pero las consecuencias de esa delegación de la responsabilidad, de las emociones y del dolor, consecuencias que yo no las quiero pensar hoy día y las voy a vivir en el futuro. absolutamente. Y eso es interesante y hace que esto se vuelva cada vez más cautivador. Yo me imagino que la gente en algún momento, ojalá lo hagan, nos dejen preguntas por ahí, algún comentario. No odio, por favor. Nada, están, los haters también son bienvenidos. También, Pero porque yo hablé de cosas que a algunos les pueden sí, claro. tocar la fibra. Pero aquí viene otra parte que era de mi pensamiento original, porque yo esto lo había visualizado dentro del concepto de redes sociales. Me doy cuenta de que hay ciertos puentes generacionales que hacen que esos odiadores modernos, odiadores tecnológicos, Mm, mm. tengan de alguna manera representación en generaciones anteriores, porque una de las cosas que me he dado cuenta es que hay mucho hater adulto mayor, Sí, claro, pero absolutamente. odian de una forma distinta. O sea, no solamente no están de acuerdo, sino que más encima te quieren corregir y te tratan de enseñar porque la visión que ellos tienen del problema es mucho más clara y definida que el problema que tú estás planteando. Sí, Incluso a mí me ha pasado personalmente, yo he presentado ejercicios teóricos donde he recibido mucho hate porque hay gente que me dice que lo que tú haces es proyectar. ya, Cuando estoy hablando de un tema que es absolutamente neutral, como por ejemplo, tú sabes, yo pertenezco al mundo de la neurodivergencia, participo en varios grupos de personas neurodivergentes y comparto contenido donde simplemente hablo de la vinculación, por ejemplo, entre la inteligencia artificial y la toma de decisiones. Y ahí ha llegado gente que me dice, no, pero es que esto es incorrecto, porque no puede ser de esta manera, tiene que ser como yo te lo digo, porque así es, esta es la verdad. E incluso hacen uso de ese concepto, o sea, es mi verdad, por lo tanto, es la que debe ser escuchada. Y ahora, mi pregunta para ti, Felipe, es, este puente que se da entre generaciones, ¿qué lo sostiene? Porque debiese haber un quiebre o por lo menos una brecha importante entre la formación que tuvo esa generación, estamos hablando de generación baby boomer, X, millennial, y como los conceptos de amor y odio han cambiado, ¿qué es lo que hace que ese puente permanezca a través de todas estas generaciones? sí, mira, esto da cuenta que no somos robots ni producto de inteligencia artificial estos personajes. No, que si hay algo que conecta a todos los seres humanos del mundo es el sufrimiento. Y entonces, vuelvo e insisto, odiar, expresar odio significa escuchen lo que tengo que decir. No sé decirlo de otra manera, pero estoy tratando de decir algo bueno. Algo bueno para mí, por supuesto. Odio a este porque es el malo y yo soy el bueno. Entonces, si tú lo ves bien, la frustración como concepto es la no posibilidad. Frustré, no pude. No pude por medio económico, vivía en un pueblo alejado, nunca vi un libro, no había televisor. Generó frustración, algo que no me permitió hacer, decir, sentir lo que quise decir, hacer o sentir en algún momento. Y efectivamente, las redes sociales tienen una cosa que es bien particular. Hoy día existe el medio para decir lo que quieras, pero hace poco tiempo atrás, hace 60 años atrás, en un pueblo, no sé, en Purranque, había ese joven que se sentía frustrado por la vida que tenía, ese joven que se sentía frustrado por los tratos que recibía de sus padres. ¿Tenía cómo decírselo a alguien? No. La pregunta es, ¿con el paso de los años desaparecieron esas frustraciones
o son parte de lo que constituye tu propia historia. Por lo tanto, en la medida que empieza a aparecer el espacio, el que te dice que te estás proyectando, también se está proyectando. Y aquí hay un tema con tener que pedir disculpas por lo que uno dice, para no ser odiado. Vuelvo, no queremos sufrir. Claro, Entonces, mejor no digo lo que pienso, porque si no, capaz que le caiga a alguien mal, me odien por lo que dije, y no quiero ser odiado, yo quiero ser amado, porque es de nuevamente la dualidad, ¿no? El amor al odio, un solo paso. Entonces, a lo que voy es que eso que tú me preguntas que sostiene es la frustración, porque somos seres frustrados que tenemos esto que decía el Buda de que lo que nos conecta es el sufrir. Eso es lo que nos conecta. Todos sufrimos por algo y todos hablamos de una otra manera desde el sufrimiento o desde el sentir, para no ponerlo tan dramático. Pero el sufrir genera potencia, porque el sufrir es dolor y del dolor genera una energía muy poderosa. Ahí está la ira, está el dolor, el odio, la agresividad también viene desde el sufrir. O sea, ¿no? Por eso se desborda y el odio es una forma de conducir algo que está dentro tuyo, pero que lo amplifica. Entonces, lo que tú dices, yo creo que los que sustenta eso es esa frustración, esa tristeza que se tuvo y que en algún momento logra ser canalizada, ¿no? Y por eso que ese hater de 60 años es igual al de 20, porque lo que está manifestando un poco es lo mismo. Y lo otro es que desacreditar a alguien, yo simplemente creo, y uno lo hace a veces y cae está bien dicho, pecado, que el desacreditar a alguien es porque te produce rabia lo leído, lo escuchado, ¿no? Uno dice, ya está bien, pero ¿cómo tanto? Porque lo que uno dice es que ahí hay una ausencia de reflexión, no que piense distinto a mí. Ojo con eso, ¿eh? Porque lo que genera rabia es que uno dice, pero ¿y esta persona dice así tan simplemente esto? ¿No? Le pasó ahora a la Cecilia Boloco que anda pidiéndole disculpas a todas las mujeres que se hayan sentido agredidas porque parece que dijo una tontera respecto a la cuestión alimentaria. Y anda pidiendo en redes sociales disculpas a todos porque dijo algo, pero no pensó que iba a tener ese impacto, esa magnitud. A lo mejor no lo tuvo, pero lo escucharon dos que tienen problemas alimentarios y lo amplificaron y las redes sociales son exponenciales, sobre todo en ese tipo de cosas. El algoritmo yo creo que está pensado para difundir mucho más todas estas cosas que son como de ciertos temas en la sociedad, los amplifica rápidamente. Y hay otros, por ejemplo, que un niño que tiene cáncer en Puerto Natales que necesita juntar 300 millones de pesos, no lo sabe nadie. Pero si en Puerto Natales un señor pateó un perro de la calle, ten por seguro que en Arica ya lo saben. Hay algo también en la construcción de las redes sociales que amplifica ciertas cosas versus otras. Y entonces se busca el odio. eh, y aquí te voy a decir algo que es bien irresponsable de mi parte. Pero hace un tiempo atrás yo escuché una teoría que no me resulta tan extraña. Antiguamente había una película que se llamaba La venganza de los nerds. Bueno, y los nerds, que yo estuve en un colegio, habían los que eran denominados como nerds, muchos de ellos terminaron, incluso algunos eran neurodivergentes, puede ser, porque algunos lo más probable es que eran Asperger no diagnosticados o de espectro autista no diagnosticado, pero que eran más retraídos, eran como ñoños, y había todo, era una fisonomía, eran distinguibles a cuadras. Pero ¿qué es lo que irresponsable va a decir? Que ellos son los que crearon las redes sociales. o sea, de hecho son los arquitectos de la sociedad actual, Bueno, y dicho de alguna manera. no será que todo lo que estamos viviendo de odiosidades, porque los que se odian no son necesariamente ellos, son los no ellos
los que se agarran en redes sociales. Y ellos están en sus computadores comiendo hamburguesas, guatones, con lentes y toda la cuestión, viendo cómo en el mundo su creación máxima está ahí, haciendo que todos se peleen con todos, que todos se odien y de una u otra manera lo pasen mal, po, porque Sí, ellos lo o pasaron sea, mal. yo creo que tiene muchas más probabilidades de ser una realidad que de ser una teoría, por lo menos en algunos aspectos. En los 90 había un dicho muy que hace mucho sentido ahora que decían: "No molestes a un nerd porque lo más probable es que termine siendo tu jefe". Bueno, 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 pero programaron las redes sociales. Programaron juegos como esto, ¿cómo se llama este juego que yo siempre lo uso, pero se me olvidó el nombre ahora? Que uno usa un avatar y juega en él y dispara y cosas así, que es muy popular, que se juega con PlayStation. Pero es de estos como metaverso al final. ya, Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Mira, aquí me van a odiar, ¿ah? ¿Qué es lo que hizo el nerd? Creó los avatars. ¿Y qué es un avatar? Es la representación de mí que yo deseo. Entonces, el avatar tiene el pelo como yo quiero, usa la ropa del color que quiero, tiene músculo, es claro, delgado, es una representación de mí que no soy yo, pero es lo que a mí me gusta ver. Entonces, hay muchos avatars que son conocidos y a veces es una mujer o un género que parece mujer, para no generar problemas, pero el que maneja ese avatar es alguien que parece hombre o se autodefine hombre, no lo sé. claro. Pero hay algo en ese mundo virtual que es ser quien quiero ser. Y las redes sociales sirvieron mucho para eso, para ser algo que quiero que vean de mí. Y Sí, los de hecho, filtros, y los filtros. sí, claro. O sea, de hecho, entre paréntesis, Odio eso. entre paréntesis, oh Dios. No, quiero solamente hacer una aclaración para las personas que no son de Chile. Iquique, Purranque, Puerto Natales son ciudades de Chile. Cecilia Boloco es una ex Miss Universo de los años 80. Y en qué lío se metió, no tengo idea. Pero bueno, volviendo al tema, claro, las redes sociales son un amplificador de lo que hacemos. Y yo estoy de acuerdo contigo de que el algoritmo funciona en base al morbo, al odio, a las cosas que generan mayor fricción, porque es como los noticiarios. O sea, las noticias buenas no venden. Por lo tanto, las redes sociales, me imagino, ocupan el mismo principio. Y en relación a eso, se me viene a la mente otra cosa, y es que cuando estaba investigando para este tema, me di cuenta de un detalle. Las respuestas a algunos posts más largas y con más odio vienen de usuarios anónimos. Sí, claro, absolutamente. Claro, aquellos que también odian, pero que no se esconden, tienen una particularidad porque tratan de basar su argumento en la demostración de un intelecto superior, no Sí, como claro. nosotros que se tratan de mostrar moralmente superiores, sino que en este otro caso, el que sí se muestra, el que sí se exhibe y se expone, trata de decirte que su intelecto es superior al tuyo. Eso es, po, Y ego. ese es otro fenómeno que me llama la atención, cómo las redes sociales permitieron que gente que jamás hubiese opinado eso en público, hoy día tiene una vitrina para hacerlo. Sí. Pero tú sabes que no son las redes sociales. Y aquí está la paradoja nuevamente de que no saber para quién uno trabaja y de que estos dos mundos que parecían tan distintos en los años 70 hoy día conviven, viven juntos y por eso hay un primo A y un primo B, que son primos y Claro, van de vacaciones juntos y se molestan, este es el de este y este es el de este, pero se ríen ya, pero viven sí, juntos y a la hora de los que hubo, la familia va a florecer y se va a resolver así. Es que no es el algoritmo, somos nosotros, porque al final de cuentas, a veces un hater representa lo que yo quiero decir, pero que yo no estoy dispuesto a decir. Los me gusta, los corazones, de una u otra manera, lo que hacen es decir, oye, mira, hay muchos que piensan como yo.
Hay muchos que a través mío están diciendo esto, y los influencers, porque, porque ese es el fenómeno de que no fue alimentado por el creador del algoritmo. Es que el algoritmo lo que hizo fue decir, generemos información que represente a grandes masas de personas porque validan el contenido. Y de ahí nace el influencer. El influencer nace del apoyo que tiene de los anónimos. Y él lo que hace es prestar su rostro y se transforma en eso, un rostro. Como el Diego Usarín parece que se llama, que es un mexicano que Rusarín, Usarín, que yo ya no lo sí, escuché nunca más, hace como 3 años, porque se transformó en un actor que servía a ciertas personas y que al principio parecía inteligente, pero le ganó a un tarado en México, que era un tipo que vendía cursos, no sé. O sea, su gran triunfo intelectual fue ganarle a un tipo que era un chanta en México, pero como él habla coherentemente, tiene un discurso y lee bien, porque casi todo lo que dice está escrito, sí, pero ¿qué es lo que es él? Él representa a muchos que creen lo que él cree y que él cree en el capitalismo comunista de China, pero no con un poder centralizado, pero uno dice, bueno, pero China sería lo que es sin un poder centralizado, tengo mis dudas. Le metemos a un gringo ahí y muere China, porque va a llegar con su libertad y democracia, se va a la punta del cerro. Entonces, a lo que voy es que los influencers, por eso no todos logran ser influencers, porque el influencer tiene una capacidad que encomiable, que es que logra ser la síntesis de millones de voces. O sea, yo digo lo que otros no pueden decir, porque no se atreven. Ojo, todos podemos decir algo en redes sociales, pero muchos no estamos dispuestos a asumir el costo de nuestros dichos, porque no queremos sufrir, no queremos ser sancionados. Pero él vive del hater, porque es hater, pero también tiene sus haters. Y eso se alimentan mutuamente. O sea, hay haters profesionales que si no tuvieran los que lo odian a él cae estrepitosamente. Él necesita generar odio, claro. odio hacia el otro y que el otro lo odie de vuelta. Eso es un deporte. Se Sí, por supuesto. necesitan mutuamente. Hegel, el amo y el esclavo. Hay cosas que se representan así tan fácilmente como eso. El amo necesita al esclavo y el esclavo necesita del amo, porque si no, no es esclavo. Entonces, se necesitan mutuamente. Es muy extraña esa dualidad, pero bueno, es así. Sí, bueno, mira, una de las cosas que pasó hace poco fue que cuando anuncié en una red social que íbamos a tener esta conversación, muchas personas se manifestaron interesadas en escucharla, en poder participar, pero hubieron personas que, sin tener idea qué es lo que íbamos a hacer, ya manifestaron su oposición. Incluso el hecho de que tu currículum mezcle tres cosas, es ser economista, escritor y filósofo, un pensador moderno, eh, igual le hizo ruido a algunas personas, y yo estaría fascinado con ver cuál va a ser la reacción cuando ya hayamos publicado esto, cuando este video esté al aire, y después de haber escuchado todas estas reflexiones. Entonces, a mí me gustaría, Felipe, como para que vayamos redondeando el tema y comencemos a cerrar, porque no queremos que la gente se aburra tan bien con nosotros y nos dé la oportunidad de volver en otro momento, que eh, vayamos encaminando este cierre hacia una reflexión final de tu parte y que a su vez puedas plantear alguna pregunta, dejar alguna inquietud creada para que quienes nos hagan el favor de vernos también puedan tener su propia reflexión. Podríamos decir que hoy las herramientas para odiar están más disponibles que nunca, pero también podríamos decir
y esto lo escuché justamente de un creador de contenido, podríamos decir que tal vez hoy día la representación de la inteligencia es dejar de odiar. Entonces, ya que hablamos del odio en distintos niveles, hablamos de los cambios generacionales, hablamos de las herramientas e instrumentos tecnológicos que están a disposición Mm, de esta manifestación que es el odio, que tú dijiste que era intelectual o que podría ser más intelectual que emocional. Vamos a lo que yo quiero que tú tomes como parte de esta reflexión, es el cambio que se está proponiendo hoy día y que estamos viendo que está ocurriendo en el mundo, donde los estos están dejando de estar y están llegando estos otros, ¿va a tener alguna influencia, crees tú, en el mediano y largo plazo en cómo las personas percibimos a los demás y si esto va a influir en que dejemos de odiar y comencemos a amar de nuevo como era la premisa anteriormente? mm, mm. Sí, lo que pasa es que creo que es difícil decir qué puede pasar en el futuro dado el presente, porque odiar es un buen negocio. El mundo que vivimos se alimenta de las posiciones encontradas, del odio. Vuelvo y digo, en la medida que dejamos de creer, y no creer en el Dios católico, en la medida que dejamos de creer en algo que está por sobre nosotros, incluso, ojo, puede ser la misma naturaleza, pero cualquiera forma que tenga eso en lo que tú crees que está por sobre de ti, si hay algo que te puede dar es humildad, porque te dice, no eres omnipotente, sino eres parte de algo distinto y algo mayor. Entonces, creo que el ejercicio de lo espiritual es un elemento que debería rescatarse. Si es ir a misa, o si es caminar con los pies descalzos por la playa y mojarte los pies en el agua, si eso te conecta con algo superior a ti, Claro, puede ser una buena práctica, porque estamos demasiado superiores, estamos demasiado omnipresentes, todo es en torno a nosotros, sabemos demasiado, y si no sabemos tenemos chat GPT, entonces somos seres que nos superamos a nosotros mismos, no hay nada sobre nosotros. Y eso nos restó humildad. Entonces, yo creo que ya no sé si necesitamos saber más. Yo no sé si necesitamos seguir con la investigación científica para no morir, porque en eso se nos va la vida y dejamos de vivir la vida que teníamos que vivir. Y no lo digo como mandato de Dios, pero hay vidas largas, hay vidas cortas, hay vidas que sufren, hay vidas que son más alegres. La vida se nos presentó así y no sé a quién echarle la culpa. No sería capaz de decirle a mis padres que yo no les pedí nacer, que es lo que se argumenta en algunas partes hoy en día. Entonces, a lo que voy, Claudio, es que yo creo que la única esperanza no está en nosotros, está fuera de nosotros. Está en volver a ser más humildes, menos omnipresentes. Todo el antropocentrismo, nosotros estamos en la expresión máxima del antropocentrismo, de creer que el hombre es el centro del universo y somos un animalito más en un vasto mundo. Somos un animalito más, no somos. Claramente pareciera ser que tenemos diferencias porque podemos crear edificios, podemos curar enfermedades, cosas que los animales no pueden hacer. Acuérdense que dicen que uno de los vestigios, de los primeros vestigios que se encontraron de cuando el hombre cambia toda su realidad es cuando encuentran un hueso que parece que había sido fracturado y fue reparado, como que lo enyesaron, lo vendaron y claro, eso hizo que ese hombre viviera más. Porque antiguamente, al igual que los animales, si uno está herido, inevitablemente termina muriendo. Porque ya no puedes correr y te atrapan los otros, o porque esa herida, como al no ser sanada, puede provocarte la muerte. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que ir también a lo más básico. Y yo insisto, lo único que nos puede salvar, por decirlo de una manera, es conversar.
pero no conversar a lo mejor siempre voy a felicitar que conversemos nosotros, Claudio, porque siempre lo hacemos, pero conversar con jóvenes, conversar con viejos, que haya alguien de 18 años, que haya alguien de 60, de 70, que también tiene algo que decir sobre lo mismo que estamos observando. Pero cada vez nos alejamos más, cada vez buscamos a otros iguales a uno, cada vez preferimos hablar con alguien más o menos de la edad de uno, porque los jóvenes no entienden nada y los viejos hablan de puras cosas que ya no existen. Entonces nos andamos buscando a nosotros mismos a través de otros, porque no queremos conversar con nadie, queremos conversar con nosotros mismos. Y si bien, como yo te dije, yo no tengo la capacidad de odiar, no sé si es hereditaria, no me heredaron el odio como una forma de manifestar mi molestia. Sí me da pena y me llamó la atención lo que me decías, de que alguien le llamara la atención que mis titulares fueran tan diversos. De hecho, yo creo que no ha visto todos mis titulares porque yo he hecho 10.000 cosas en mi vida, no tres. Así que quien le genera una cosa rara que aparecieran tres, yo le puedo agregar seis más. Y es lo que soy nomás, po, no, y no soy más por eso. De hecho, a lo mejor alguien podría decir, es que no es especialista en nada. Absolutamente, estoy completamente de acuerdo con usted. Absolutamente. Y la pregunta es, si uno es especialista en algo, ¿solo podrá hablar de eso? Y ahí me hago esa pregunta, porque yo tengo la sensación, y termino con eso, mi hijo menor, Pedro, que tiene 10 años, es muy hábil en matemáticas. Desde muy pequeño es un niño que calcula todo el día. Pero él tiene la suerte de estar en una escuela que es de música, donde aparte de aprender todo lo que aprenden los niños, ellos ahí tienen orquesta y él está aprendiendo violonchelo. Entonces, y él dice, pero papá, si yo no quiero aprender esto, si no me voy a dedicar a la música. Entonces, el otro día le tuve que decir, hijo, cuando seas adulto, me vas a agradecer haber aprendido a tocar un instrumento, porque lo más probable es que tú seas ingeniero, tal vez, pero haber tenido la posibilidad de aprender a tocar un instrumento musical te va a dar algo en la vida que te va a dar equilibrio, porque vas a ser un niño que aprecia el arte. Y en las matemáticas, si hay algo que pasa, es que uno se aleja de lo humanista, se aleja de esas áreas, porque es como casi pérdida de tiempo. Y tú vas a poder tener un equilibrio en tu vida y cuando estés triste a lo mejor vas a tocar ese instrumento. Pero también aprendiste a apreciar un mundo que es distinto, que es el arte. Entonces, creo que, y si él pudiera aprender de otra cosa, mejor todavía. Y con esto el ejemplo de los antiguos, eran médicos, biólogos, filósofos, botánicos, cazamariposas, no sé, tenían 10 profesiones. Pregúntenle a Da Vinci, yo no soy Da Vinci, pero el hombre hacía 10.000 cosas. Antiguamente era así, porque uno aprendía de todo. Y el problema que tenemos hoy día, y por eso que nos cuesta hablar con otros, es porque nos enseñaron a pensar sobre una cosa a la vez y ojalá una y ser el mejor en esa. Pero lo que pasó con eso es que nos quitaron la posibilidad de pensar con otros que pensaran distinto a nosotros. Y eso es lo que pasa cuando habla un matemático con un humanista. Uno habla del pragmatismo, de la certeza, de lo concreto, y el otro habla de sueños, de ideales, de creer que el ser humano es posible de tantas cosas. Y ojalá esos dos fueran grandes amigos, porque el solo tenerse de amigos los haría a ambos más equilibrados. Entonces, creo que es eso. Y las conversaciones hablan. Y lo último, te he dicho último 4 veces, pero lo último, No importa, no que importa. uno de los programas en YouTube más exitosos de conversación se llama The Wild Project, que lo hace un español que se llama Jordi Wild. Ah, sí, Jordi Wild como mínimo tiene 1 millón de vistas por programa. Y sus programas no duran menos de 2 horas. Y él tiene programas donde tiene 4 millones de vistas y duró 3 horas ese programa. claro. Y eso solo demuestra una cosa, que a lo mejor hablan algún tema interesante,
pero además que la gente tiene necesidad de conversar. Y yo creo que si uno genera un espacio de conversación, lo que está haciendo es permitiéndole a esa persona que no está en esta conversación conversar con nosotros inevitablemente. Y hay personas hoy día que están súper solas o que en realidad no tienen con quién conversar porque hablan con pura gente igual a ellos, que de una otra manera escuchar otras conversaciones les abre posibilidades. Y ahora sí que termino, siempre un libro, por más pequeño que sea, y no importando quién es el autor, es la posibilidad de una nueva conversación. Por lo tanto, también invitarlos a leer, porque también nos ayuda a abrirnos a un mundo que escribió otro y que nos hace una invitación a conocer. Entonces, ya que dejas hecha esa invitación a la lectura, podrías recomendar un libro. Mira, ¿qué libro recomendás? Que los libros que leo yo son medio raros. Pero justamente Hay uno un de esos libros libro, raros. hay un libro que se llama El idiota de Dostoyevsky, Ajá. que lo estuve leyendo hasta hace poco. Y de hecho ahí había marcado algunas cosas con la palabra odio, que la mencionan en varias partes. Es una muy bonita. Ese libro deberían leerlo todos los estudiantes de educación media. El idiota de Dostoyevsky es un gran libro muy contemporáneo de un hombre que solo decía la verdad. Y por eso sufría, porque no necesariamente había momentos en que había que decir la verdad, había que ser más mesurado. Él no podía, tenía irrefrenable esa. Es un libro antiguo, es barato, lo más probable es que lo encuentre en los libros usados y cueste 1.500 pesos. En internet debe estar gratis en un PDF. Y eso, y yo he escrito 3 libros, yo sé que me preguntas por eso, pero uno es de innovación con filosofía, porque también me dedico a la innovación, no pusiste ahí que era innovador. El otro tiene que ver con liderazgo y filosofía, que es como una afrenta también a todas las teorías del liderazgo. Y el último, que ni yo lo entiendo, es sobre ratas, pero también lo que busca es cómo nosotros, eso que tanto detestamos que son las ratas, me paran los pelos de un ratón, aunque sea así chiquitito, cómo en ellos hemos reflejado nuestras propias formas de ser. Como en la rata, a alguien cuando le decimos tú eres una rata, como ahí estamos proyectando en realidad a veces cómo somos los seres humanos, porque las ratas de eso no tienen nada. No son los atributos que le otorgamos, no Claro. tienen nada, no tienen idea que los tratamos así. Pero es un buen libro, pero que es difícil de entender porque es como un libro más filosófico, pero, pero también los 3 están en Amazon, si me buscan como Felipe Vicencio, parece que aparece en Amazon. Sí. Sí, de hecho yo ya leí los 3 y me encantaría que en un próximo episodio pudiésemos hablar de uno de ellos. ¿Y por qué no de los 3 entre distintos episodios? Porque estoy de acuerdo contigo, la gente necesita espacios donde conversar de cosas diferentes, salir de lo cotidiano, encontrar ideas también que no sean tan compatibles con las tuyas, pero que te den la posibilidad de abrirte a otras posibilidades, valga la redundancia, a otras posibilidades. Tal vez esta conversación hoy parezca mundana, parezca demasiado de café, pero seguramente para alguien esto va a ser un portal hacia una dimensión distinta. Y qué bueno que nosotros podamos participar de este impulso hacia el cambio y que el cambio sea un beneficio para todos. Yo, de verdad, Felipe, te agradezco muchísimo. Sé que conversamos no con la peridiosidad que a mí me gustaría, pero sí lo hacemos con cierta habitualidad. Y bueno, ojalá que esto se nos vuelva una costumbre y sigamos teniendo estas conversaciones, sobre todo con ese nivel de profundidad que tú le aportas. Mis agradecimientos, amigo, y agradecimiento a todos a quienes que nos regalen en el futuro cercano su tiempo viendo este episodio y dejándonos sus comentarios. Felipe, unas últimas palabras para estas personas tan amables y tan maravillosas que nos van a escuchar No, pronto. que los quiero mucho y que yo sufro cuando posteo cosas y no hay me gusta, sufro de lo mismo.
que uno siente como que o está diciendo cosas que a nadie le importan o que en realidad uno está, estoy muy gordo, no lo sé. Pero a uno le gusta que le pongan me gusta. Y no por la dopamina o lo que, como se llama el compuesto químico que se produce, no lo sé. Es porque con eso uno dice, pareciera ser que hay gente que les gusta. A mí me pasa con mi podcast, que yo es un podcast intermitente, no periódico. Pero muchas personas me dicen, no, si yo te escucho. Pero yo no sé, no lo sabía. Porque en Spotify es difícil saber quién te escuchó. No lo sabes, no tienes mucha, a menos que tengas muchos seguidores y muchas. Pero es bueno recibir eso y ¿sabes qué? También recibir el hate. Porque el hate, como lo dijimos, algo te está diciendo. O sea, el que odia te está diciendo algo de una cierta forma, que a lo mejor no es la mejor, puede ser violenta, pero te está diciendo algo. Y si hay algo que a mí me encantaría hacer, es escuchar eso, saber, poder hacerle doble clic a ese odio y poder entender, no para decir, uy, qué tontito las cosas que piensa de mí. No. Es porque hay algo que me quiere decir que yo no estoy viendo. Y si es la forma, no me importa, que da lo mismo la forma. Pero que digan algo, a uno lo nutre y lo hace incluso hacer un programa posterior acerca de ese hate. Tratar de desentrañarlo, tratar de decir por qué odiamos a los unos o por qué odiamos tanto a los otros. ¿Cuáles son esos temores que se despiertan en mí que me provocan ese odio? Perfecto. Mira, yo creo que tenemos muchas cosas interesantes de qué hablar y espero que lo podamos hacer en el futuro muy inmediato. Yo no sé si la gente va a ver después que esto tiene un logo acá que dice qué buen podcast, porque la idea es justamente que esa sea la reacción final, que la gente diga, ok, sentí que hay valor aquí y qué buen podcast. Por lo tanto, los invito a darle me gusta a las publicaciones de Felipe para que no se sienta así. Todos queremos reconocimiento. Sí. Y que compartan también esto con otras personas que pudiesen interesarse. Entonces, mi querido Felipe, hasta aquí dejamos la conversación. Seguimos en contacto y nos preparamos para un siguiente episodio que lo anunciaremos como corresponde a través de las redes sociales de Qué Buen. Súper. Un abrazo, amigo. Chao, chao.